Muy buenos días a todos. Bueno, el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana habla sobre las palmeras. Vemos primero que vamos a la palabra, al Salmo 92, en el verso 12. Dice en la versión Reina Valera: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Yo me puse a ver esta palabra y recordé, en estos días vi que después de un huracán, lo único que queda en pie son las palmeras. Uno ve volando árboles, uno ve volando casas, ve volando vehículos grandes y pesados, pero las palmeras siempre están pegadas a la tierra. Entonces me pregunté, ¿por qué el Señor, pues a través del salmista, pone que el justo florecerá como la palmera? ¿Qué tiene que ver la palmera? ¿Por qué el Señor, que fue el creador de todo, puso al justo en comparación con una palmera? Entonces, primero que todo, antes de arrancar, me di cuenta que las palmeras tienen unas características muy especiales. Ellas florecen muy hermosamente, son longevas, el diseño de su tronco las hace flexibles, dan abundante fruto y sus raíces permanecen siempre firmes. Entonces, me pregunto, ¿qué significa florecer como las palmeras? Y a este mensaje pues le di 5 ítems, o lo dividí en 5 partes para poderlos poner en contexto. Y en el primero, pues, florecer como las palmeras sería ser distinto a los demás. ¿De qué forma? Cuando vamos caminando y vemos los bosques, ¿sí?, nos damos cuenta que hay árboles, sean pinos, cedros, robles, sean los árboles que sean, son simplemente árboles. Y vemos troncos altos con ramas frondosas y demás. Pero si en medio de un bosque notamos una palmera, ¿de qué nos damos cuenta? De que hay una palmera. O sea, sobresale la palmera en medio de cualquier bosque. Entonces, pienso que el creyente debería ser igual, teniendo en cuenta que de una premisa que nos presenta la Biblia en diferentes partes, de que el ser humano es pecador, ¿cierto?, por naturaleza, por lo tanto es condenado a muerte, pero es salvo al aceptar la gracia otorgada por el sacrificio de Cristo. Entonces, solo seremos salvos al imitarlo y seguirlo a Él, ¿cierto? Es una premisa en la que basamos nuestra fe. Entonces, cuando vemos la historia de Cristo, vemos que Él fue distinto a los demás en todo sentido, ¿cierto? Su enseñanza era clara, era libre de intereses particulares y no como los escribas y fariseos del entonces lo predicaban. Si quieren, vamos por favor en nuestras Biblias al libro de Mateo. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7. Capítulo 7. En los versos 28 y 29. Leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba atónita de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En estos dos versos vemos que se resalta la palabra autoridad. ¿Por qué la gente veía que Cristo predicaba con autoridad y no con los otros? No porque fuera el Hijo de Dios, sino porque su vida reflejaba lo que él predicaba. Es decir, él predicaba en todo tiempo y cuando era necesario reunía a la gente y les hablaba, ¿verdad? Ahora, ¿por qué habla que los escribas no lo hacían como la forma que lo decía Cristo? Me puse a buscar y encontré en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23, que en los versos del 13 al 36 hay una exhortación de parte de Cristo en cuanto acusa a los escribas y fariseos. Voy a leer los primeros 3 versos para no hacer extensa la lectura. Y dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres.
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Entonces, dejémoslo ahí porque de ahí en adelante sigue habiendo bastante exhortación para ese tipo de personas. Entonces, cuando vemos que Cristo, la gente empezaba a escuchar a Cristo, decían, oiga, tremendo, la forma en que predica este hombre es la forma en que él vive. Entonces, ya volviendo al tema de las palmeras, nosotros como creyentes debemos brindar con nuestras hojas sombra para que los que viven azotados por la velocidad del mundo puedan descansar. De la misma forma en que Cristo hizo en su época. Ahora, nuestro camino debe ser, gracias, nuestro camino debe ser recto todo el tiempo, como lo son los tallos de las palmeras. ¿Se han dado cuenta? Uno rara vez ve una palmera torcida, a menos que el viento se la haya llevado, pero ella no nace torcida, ella es recta desde que nace hasta que fallece. Ahora, esta posición de rectitud no debe ser con arrogancia, ¿sí? Así como algunos otros árboles son grandes y frondosos, pero son arrogantes, como por decirlo de alguna manera, frente a otros arbustos más pequeños. Pero en una tormenta son los primeros que caen. No sé si se han dado cuenta. Se parten fácilmente, se quiebran, se desquebrajan, en fin. Y debemos mantener la certeza de que a pesar de las circunstancias tenemos que permanecer con la cabeza siempre en alto. Ahora, es así que nuestras palabras, nuestra conducta y nuestras acciones deben hacernos diferente a los demás. Es por eso que nos compara con las palmeras, pues los que nos rodean son quienes nos califican a nosotros. O sea, el Señor tiene un concepto de nosotros porque Él conoce nuestro corazón, pero son las personas que nos rodean los que nos ven actuar, los que nos ven hablar, y son los que nos ponen las calificaciones. Como vi un mensaje en estos días que si eres de los que juzga a los que se disfrazan en octubre, no lo hagas si tú te disfrazas de cristiano los domingos. Es un tema muy fuerte, pero es algo que la palabra nos exhorta a ser íntegros en todo el tiempo, no que carguemos un disfraz y que, como decía la pastora hace un rato, que vengamos solamente y somos cristianos de domingo. En nuestras casas lo seamos, todo el tiempo. Como segundo punto, pregunté, florecer como las palmeras, puse, es tener profundidad. ¿A qué se refiere? Una de las características menos visibles, pero más importantes de las palmeras son sus raíces. A pesar de que son delgadas, ¿sí?, y son alargadas, pueden llegar a medir entre 2 y 6 metros de profundidad. Ellas no solamente crecen hacia abajo, sino también crecen hacia los lados. Se agarran de la tierra y por eso es que los huracanes no las tumban. ¿Sí? O sea, no solamente hay profundidad, sino hay estabilidad en medio de esa profundidad. Entonces quiero que vayamos otra vez a la Biblia, al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 7, verso 38. Capítulo 7, verso 38 del libro de San Juan. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? ¿A quién debemos buscar en profundidad? ¿Por qué las raíces crecen hacia abajo? ¿En busca de qué? ¿Qué buscan las raíces? Agua, humedad. Y si nosotros somos como las palmeras en nuestras raíces, en el interior de nuestras raíces, ¿qué debemos buscar? Esa humedad, esa agua viva, que solamente a través de la palabra viene de Cristo.
Y para no irnos muy lejos, vamos un poquito más atrás en el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Tremendo, tremendo, porque el agua que bebemos, ¿sí? Podemos comprar la botellita de agua, 1.000, 2.000 pesitos, tomamos agua y al ratico tenemos otra vez sed, tenemos que volver a tomar. Pero cuando el Señor nos llena de su verdad, de su agua viva, no volveremos a tener sed. Bueno, cuando vemos esto, decimos que la palabra para encontrar ese alimento es eso que nos quitará la sed para siempre. Por lo tanto, tenemos que despreocuparnos por las adversidades de la vida y más bien preocuparnos por sembrar bases firmes, no solamente para nosotros, sino como lo hace la palmera, para lo que lo rodea. ¿Listo? Como tercer punto, para cerrar este segundo, el tercer punto, florecer como las palmeras es crecer siempre. Y esto lo dividí en tres partes. La primera es que debes crecer en todas partes. Una característica que tiene las palmeras es que no importa en qué lugar las siembres, ellas siempre van a crecer. Las puedes poner en una isla, crecen. Las pones en una ciénaga, crecen. Las siembras en el desierto, crecen. Y es tremendo porque no son 2, 3 metros lo que crecen, son bastantes. Ahora, entre más difícil sea el entorno que tiene la palmera, más hermosa es. Es una característica rarísima que Dios la ha dotado de esto. Entonces, Dios en su infinito conocimiento compara al justo como una palmera, porque cuando las adversidades llegan a nuestras vidas, es cuando más crecemos espiritualmente. Eso es lo que forja nuestro carácter. Un fiel ejemplo de esto, que lo menciona en la Biblia, es el proceso de Job, ¿sí? Y pues yo creo que todos hemos escuchado alguna vez del proceso de Job, pero me gustaría que leyéramos en el libro de Job, en el capítulo 42, que es el último capítulo de Job, capítulo 42, en los versos del 10 al 17. En mi Biblia, este trozo de la Biblia trae como título Restauración de la prosperidad de Job. Dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel infortunio que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemimá, y el de la segunda Cesía, y el de la tercera Keren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Verso 16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job en la ancianidad y lleno de días. O sea, cuando vemos esto, uno dice, tremendo toda la aflicción y toda la afrenta que sufrió Job, pero vemos el Señor como recompensa, al igual que con las palmeras. Entre más difícil es el camino, más hermosas se ven al final. Ahora, el segundo punto que puse en este tercer ítem es que debes crecer sin aceptar injertos. Cuando vemos las palmeras, ellas no aceptan injertos de ninguna otra planta. Tiene que ser de la misma especie de palmera. Hay 4 o 5 especies diferentes de palmera y entre ellas no se pueden mezclar. No hay híbridos extraños entre las palmeras. Ellas lo rechazan, simplemente la planta muere si llega a haber algún injerto. Entonces, como creyentes, el Señor nos exhorta
a que en este sentido, de acuerdo a lo mencionado en la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 6, que quiero que lo leamos, en el verso 14, nos dice: mas no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, así como las palmeras, Dios es sabio y es claro en su palabra cuando nos dice que si tenemos una naturaleza, sigamos por ese camino. No nos desviemos, no nos juntemos con lo que no debemos. Hay un refrán muy conocido que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y pues en el mundo andamos, pero no somos del mundo. Entonces no podemos mezclarnos. Hay que traerlos a ellos. Más adelante vemos también en Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, por favor, al capítulo 15, verso 19. Aquí habla el Señor diciendo: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Mira que hay un orden cronológico para las cosas. Primero, si te convirtieres, o sea, primero tienes que dejar de ser lo que eras antes. Cuando tú dejas de ser lo que eras, Él nos recibe y nos restaura, y nos pondrá delante de Él. Continúo. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tremendo que uno diga: es que soy como la boca del Señor. Wow. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro. Lo que quiere decirle el Señor a través de esto es que, bueno, si somos de una forma, sigamos por ahí. Si estamos equivocados, saquemos eso malo que tenemos en nuestras vidas y convirtámoslo en bueno. O cojamos lo bueno y multipliquémoslo para que eso malo salga. Las palmeras lo hacen. Si hay algo diferente que entra en su vida, simplemente apague y vámonos. Pero si son de la misma, pues se pueden reproducir. Como tercer y último ítem de este tercer punto, le pusimos crecer cuidando el corazón. Otra de las características que tiene la palmera es que su corazón es un corazón blanco y se encuentra en lo más alto de la palma. Es blanco y se encuentra en lo más alto. No sé si se dan cuenta que la palmera no tiene ramas en su tronco, sino solamente arriba. Pues desde el corazón de la palmera nacen sus hojas, nacen sus flores y nacen sus frutos. Desde el corazón. De esta manera, la palmera no permite que ni sus flores ni sus frutos sean arrebatados o destruidos. ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos de nuevo a la Biblia y busquemos el libro de los Proverbios. Vamos a los Proverbios en el capítulo 4. El salmista en los versos del 20 al 23 nos da una enseñanza muy importante. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es tremendo, las palmeras lo hacen y no creo que tengan conciencia, fue creación del Padre. Por eso el Señor en el Salmo 92 nos dice: el justo florecerá como las palmeras. Ahorita vamos para allá, ya vamos a adelantarnos. Ahora, según esto, según esta palabra, debemos estar atentos a las palabras del Señor, oírlas todo el tiempo. ¿De qué forma podemos oír la palabra del Señor? Leyendo su palabra en voz alta. La escuchamos, ¿cierto? Ahora, debemos leerlas constantemente y guardar sus enseñanzas, que son vida para nosotros, en nuestro corazón. Pero si no guardamos nuestro corazón, si dejamos entrar cosas extrañas y ajenas a él, pues nuestro crecimiento va a cesar. Y en vez de ser una palmera alta y frondosa y hermosa, vamos a ser un árbol enano, que por muy bonitos que sean, no dan fruto. Es tremendo.
Y puede ser de la categoría de árbol que quieras, pero si cortas tus raíces y dejas envenenar tu corazón, no vas a crecer. Y muy posiblemente vas a terminar podrido en el piso. Y no creeremos eso, ¿verdad que no? Ahora, como creyentes debemos velar por mantener nuestro corazón arriba, arriba, arriba en el Señor, no arriba en nuestra cabeza, arriba en el Señor, puesto en el Señor, y lejos de cualquier ataque del enemigo. Sin embargo, debemos poner nuestro corazón, encontrarlo en una posición que beneficie al resto de nuestro cuerpo. El cuerpo humano, el corazón, queda hacia el centro del cuerpo más o menos, y bombea todo el tiempo, hace este movimiento durante 60, 70, 80, 90 años, los que vivamos, segundo a segundo, es incansable. Si nosotros lo descuidamos, ¿qué pasa con ese corazón? Si el corazón falla, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Sencillo, muere. Nuestro cuerpo, nuestro combustible es la sangre, y el corazón es el que se encarga de limpiar la sangre, bombearla. Recibe la sangre sucia y vuelve la envía limpia. Oxigena el cuerpo. Si no hay oxigenación, hay oxidación, y al haber oxidación, hay destrucción de células. Si las células se destruyen, nos envejecemos, nos secamos, como los árboles que no tienen raíces, se secan y se mueren. Entonces, un corazón sano produce un ser sano, produce un ser robusto y produce un ser saludable. Ahora, preguntémonos, ¿en dónde tenemos nuestro corazón? ¿Vale? Como cuarto punto, ya el penúltimo voy terminando, florecer como las palmeras es dar fruto siempre. Entonces, según varias fuentes de internet, que me puse a revisar, de la palmera se pueden sacar más de 360 productos diferentes. O sea, es decir, es más productiva la palmera que el petróleo. Tiene más derivados la palmera que el mismo petróleo. Y hasta en la comida tenemos petróleo. Es tremendo. Pero y eso no, pues, son cosas que no comentan. O sea, es más productivo sembrar palmeras que explotar el petróleo. Pero bueno, son cosas del mundo. Ahora, las palmeras a los 4 años de edad empiezan a producir fruto y pueden llegar a vivir hasta 200 años dando fruto. Como vimos en el libro de Job, después de que fue restaurado y que tuvo todo lo que tuvo, vivió 140 años en plenitud y vivió lleno de años, como las palmeras. Por eso en la palabra nos dice que justo ni aun uno, pero cuando volteamos a ver al siervo Job, es el único que tenían como justo. El Señor, el Padre, tenía a Job como si fuera justo y lo puso en las pruebas que lo puso para demostrar que él era un hombre justo y que era firme como las palmeras. Y así como fue el principio, fue el final de él. Dios lo bendijo todo el tiempo. Ahora, hay un comentario en la Biblia Matthew Henry que hizo él mismo, que leí, en donde dice que los últimos días de los santos son a veces sus mejores días y sus últimas obras las mejores. La perseverancia es prueba cierta de sinceridad. ¿Por qué vemos esto? Porque el árbol, la palmera, es muy hermosa, ¿sí? Pero en sus últimos años es más hermosa que de costumbre. Y sus frutos son más grandes, son más dulces, son más sabrosos, son más apetecidos. Entonces uno dice, bueno, si yo cojo un árbol de naranjas y el árbol de naranjas empieza a dar naranjas más pequeñas, cada vez más ácidas, cada vez más seco el fruto. En cambio la palmera es al contrario. Entre más va madurando, mejor es su fruto. Entonces yo creo que como creyentes, como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, en la medida que vamos madurando de acuerdo a su palabra, nuestro fruto deberá ser más agradable para que lo pruebe. ¿Verdad? Ahora quiero que volvamos al libro de Juan, rápidamente. Vamos al libro de Juan, al verso 4 del capítulo 15. Juan, capítulo 15, verso número 4.
Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tremendo. O sea, ¿podemos dar fruto? Sí. Sí y solo sí estamos y permanecemos en el Señor. De lo contrario, ¿qué fruto vamos a poder dar? Fruto de misericordia, si no hay misericordia en nosotros. Fruto de amor, si no hay amor en nosotros. Si Dios no está en mí, pues no tengo amor, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Y si Él no está en mí, pues no puedo dar lo que no tengo. Es tremendo, ¿no? Ahora, preguntémonos algo muy, pues, unas preguntas muy simples. ¿Estaré agradando a Dios con el fruto que cargo? Debemos cuestionarnos en eso. Pues hay una pregunta un poquito más importante. ¿Estamos dando fruto? Tremendo. Si el si el justo florece como la palmera, es porque lleva fruto. Si no lleva fruto, pues no es justo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo queremos ser? ¿Como la palmera o como un arbusto cualquiera? Si quieres ser como una palmera, pues prepárate. Pon en profundidad tus raíces. Pon tu corazón en lo alto y florece. Ahora, por último punto, florecer como las palmeras es un símbolo de victoria. La palmera tiene otra característica y bastante extraña, y es que cuando parece muerta, que era lo que les decía ahorita, es cuando empieza a producir sus flores. O sea, ella se envanece para que sus flores sean más hermosas. Es como si ella quitara toda la belleza de su árbol, de su cuerpo, y lo botara en sus flores para que salgan hermosas. Es tremendo, y la inflorescencia de las palmeras, uno lo ve y no son florecitas como las que vemos en los arreglos, sino son unas ramas largas de colores vivos, espectaculares, y es precisamente por eso. La palmera trata de que sus flores, lo que se ve hermoso, sea lo más hermoso posible para que resalte en medio de lo demás. En medio de su belleza, que resalte. Entonces, a través de los tiempos, las palmeras han sido usadas como símbolo de triunfo. En la época precristiana, en el Imperio Romano, ellos utilizaban la hoja de palma, ¿sí? Como símbolo de victoria, como símbolo triunfal. Y de eso pues podemos verlo en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, en el verso 13, cuando habla de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, menos de una semana antes de ser crucificado, por los mismos que lo recibieron triunfalmente. En el verso 13 dice, y tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Por qué de palmeras? Era ya por costumbre, o sea, no es una cosa que los cristianos cogieron porque la palmera es la palmera. No, ya hace miles de años la palmera es representativa, su hoja como señal de victoria. Entonces vemos que ahora leemos que esto hace referencia a la antigua Roma. Bueno, después de este movimiento cristiano, de que nació el movimiento cristiano, vemos que hay un libro, el libro de los mártires, y la gran mayoría de los mártires tienen en sus representaciones en óleos, en frescos, en esculturas, en lo alto de las estructuras, ponen una imagen de la hoja de la palma en señal de victoria. Fue primero impuesto por el Imperio Romano, luego confirmado por los mismos habitantes de esa tierra cuando reciben a Cristo como su Señor y Salvador, como el Rey de los judíos, con palmeras y le hacen un camino de hojas de palma. Y vemos que después de esto, hasta el día de hoy, todavía encontramos la simbología de la hoja de palma. O sea, es algo eterno. Yo creo que viene del Señor. Ahora bien, si Jesús sabía que estas alabanzas marcaban el principio del fin,
Era su entrada triunfal, pero la verdadera victoria se encontraba en su muerte. Entonces la Biblia nos indica que la palmera se nos ofrece como símbolo de victoria al final de todos los tiempos en el libro del Apocalipsis. Quiero que vayamos al Apocalipsis. Exactamente en el capítulo 7, en los versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. A ver, Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan, ¿sí? El teólogo, discípulo amado. Dice en el capítulo 7, versos 9 y 10 de la siguiente manera: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos que la palma hasta es utilizada en el cielo como señal de victoria. O sea, esto no es cuestión terrenal. O sea, el hecho de que el salmista en el Salmo 92, verso 12, haga referencia a que el justo florecerá como las palmeras, no es pura y mera casualidad. El Señor, me imagino que el cielo está lleno de palmeras, unas plantas espectaculares, pero Él quiere que seamos como ellas. Anyway. Como conclusión, quiero cerrar este mensaje con un comentario que hizo Charles Spurgeon en La chequera del Banco de la Fe, y me permito leerlo para cerrar este mensaje. El Hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia arriba, en una columna erecta y sin una sola rama. Es un pilar con un glorioso capitel. Un capitel es un adorno que se pone en la arquitectura en lo más alto de las estructuras para adornarlo. No crece hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que envía toda su fuerza hacia el cielo y da su fruto tan cerca del cielo como sea posible. Y cierra él diciendo: Señor, cumple este tipo en mí. Amén. Con este mensaje quiero cerrar la prédica de hoy. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones y que nuestra vida sea un ejemplo para seguir de aquí en adelante. Dios me los bendiga, que tengan un feliz día.